La puerta ni siquiera llegó a abrirse para mí. Mi nuera estaba allí, parada como un muro, con los brazos cruzados y una mirada que helaba hasta los huesos. Antes de que pudiera decir buenas tardes, respiró hondo y clavó la frase que me desgarró el pecho. No tienes lugar aquí, señora, solo entra mi familia. El viento frío del estacionamiento golpeó mi rostro, levantando el borde de mi vestido, el mismo que elegí con tanto cariño para ver casarse a mi nieta. No había música, no había flores, no había celebración para mí. Solo ese silencio cruel, y la puerta cerrándose delante de mí. Mi hijo estaba a unos pasos detrás, fingiendo mirar el teléfono, como si no se tratara de mí. Como si yo fuera una extraña. La vergüenza me quemó el rostro, mis manos temblaron y sentí los ojos arder, pero no derramé ni una lágrima. Soy Beatriz Herrera, tengo 76 años, y en ese instante comprendí que no me habían expulsado de una fiesta, habían intentado borrarme de sus vidas. Cuando di media vuelta para irme, algo dentro de mí se rompió, pero otra cosa despertó. Un pensamiento antiguo, un nombre que no pronunciaba hacía años, un recuerdo que regresó como un susurro. Allí, en el frío de la acera, comencé a entender que aquella humillación iba a cambiar el destino de todos. Y ahora voy a revelarte todo. Pero antes de contarte lo que pasó 8 horas después, necesito volver en el tiempo. Porque esta historia no empezó frente a esa puerta cerrada. Empezó el día en que descubrí que todavía tenía un poder que ellos ni imaginaban. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perder lo que viene, porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Regresé a casa con la respiración entrecortada. Cerré la puerta despacio, sin encender las luces, dejando que el eco del pasillo me acompañara como un testigo silencioso. El vestido que había elegido con ilusión me pesaba en la piel. Era como cargar la vergüenza sobre los hombros. Caminé hacia la sala, ese espacio amplio donde todo está perfectamente colocado, y sin embargo, nada encajaba conmigo. Las lámparas de cristal reflejaban un brillo distante, ajeno, como si la elegancia de mi propia casa se burlara de mí. Dejé el bolso sobre la mesa de mármol y me serví un poco de agua. El vaso tintineó contra el granito, marcando el ritmo de mis pensamientos. Recordé el momento exacto en que mi nuera pronunció aquella frase que me atravesó el pecho. No tienes lugar aquí. Lo repito mentalmente y todavía siento el frío del estacionamiento en los huesos. Me miro las manos, las venas, la piel arrugada, el temblor leve de la rabia contenida. Nunca imaginé que la humillación pudiera tener textura. Subí al despacho. Ahí el aire siempre huele a madera vieja y papeles guardados. En la estantería seguía la carpeta azul con el nombre de la empresa familiar grabado en dorado. Herrera Corporativo. Pasé los dedos por el lomo, quitando el polvo con cuidado. Dentro estaban los títulos de propiedad, los estados financieros, las cuentas bancarias y mi firma intacta. Todo seguía a mi nombre. Nunca antes el silencio del poder había sido tan claro. Encendí la lámpara del escritorio y la luz amarilla me envolvió. Abrí el cajón donde guardo mis documentos personales y vi la tarjeta de crédito que no uso desde hace años. La tomé y sonreí. Aún tenía acceso a fondos suficientes para comenzar de nuevo. Me di cuenta de que lo que ellos creían suyo seguía siendo mío, no por dinero, sino por memoria. Me senté en la silla de cuero y cerré los ojos. Respiré como quien prepara una decisión. Busqué el número de Ernesto Duarte en mi libreta antigua. Era el socio que insistía en comprar la empresa cuando mi esposo aún vivía. Dudé unos segundos antes de marcar. El orgullo todavía me pesaba, pero la dignidad era más fuerte. Cuando respondió, su voz sonó sorprendida, casi emocionada. Le expliqué con calma que quería hablar de negocios, sin resentimientos, con números. Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra dibujara el nuevo rumbo que estaba por tomar. Después de colgar, me quedé mirando la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como promesas. Pensé en mi hijo y en su esposa, en la boda lujosa donde me cerraron la puerta. Ellos se rodeaban de autos nuevos, relojes caros y cenas en restaurantes elegantes, pero todo eso era humo. No sabían que la raíz del dinero que tanto ostentaban seguía aquí, bajo mi control, en esta casa que juraron olvidar. Fui a la cocina,
Preparé café y lo bebí lentamente. El sabor amargo me ayudó a ordenar la mente. En la mesa descansaban los sobres con los estados financieros, una libreta de notas y la pluma con la que firmé mi primera escritura hace más de 30 años. Sentí que mi historia seguía viva en cada cifra. Cerré los documentos con una cinta y los coloqué dentro de un portafolio. Mañana todo cambiaría. Subí al dormitorio y encendí el tocadiscos que casi nunca uso. Sonó un bolero antiguo, la voz de mi esposo resonó en mi memoria. Me quité los zapatos y me miré en el espejo del armario, el maquillaje corrido, la mirada firme. No había lágrimas, solo una calma extraña. Me prometí que nadie volvería a decidir por mí. Ni mi hijo, ni su esposa, ni el destino que intentaron imponerme. Esa noche dormí poco. Soñé con puertas que se abrían solas y con mi nombre grabado en una placa dorada. Al despertar, el amanecer entraba por las cortinas de lino y todo parecía distinto. Preparé mi bolso, guardé los papeles, revisé la cuenta del banco y confirmé la transferencia que haría en la mañana. La casa olía a café y a comienzo. Mientras cerraba el portafolio, sentí que el miedo había perdido fuerza. No sabía qué vendría después, pero entendí que la vergüenza solo tiene poder cuando la escondes. Y yo, por fin, estaba lista para mostrarla al mundo. Desperté temprano, antes de que el sol rozara las cortinas del dormitorio. El silencio de la casa tenía otro color, uno que huele a determinación. Fui a la cocina, preparé café fuerte y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Miré mi jardín, los rosales perfectamente podados, y me di cuenta de que el orden que tanto buscaba fuera siempre había estado aquí. En la mesa estaban los documentos, el portafolio y la carpeta azul. Todo esperaba por mí, como si el pasado hubiera tenido paciencia. Me duché sin prisa, escogí un vestido sobrio y una bufanda de seda color vino que mi esposo me regaló en un aniversario. Saqué del armario mi bolso de cuero favorito y las llaves del coche. Hacía años que no conducía, pero ese día necesitaba hacerlo. Puse la música baja, una pieza de piano instrumental, y avancé por las avenidas principales de la ciudad. El tráfico matutino me pareció distinto, como si cada semáforo me abriera paso hacia mi decisión. Llegué al distrito financiero y aparqué frente al edificio donde Ernesto Duarte tenía sus oficinas. Los ventanales del lugar reflejaban el cielo, tan limpio que parecía una promesa. Al entrar, el aroma del mármol recién pulido se mezclaba con el de los perfumes caros y el café importado. La recepcionista me miró con respeto cuando dije mi nombre. No tuvo que buscarme en ninguna lista. «Pase, señora Herrera, el señor Duarte la está esperando». Sentí que la dignidad también tenía sonido. Subí en el elevador y mis manos temblaron un poco. Recordé cuántas veces estuve en ese mismo edificio acompañando a mi marido, firmando acuerdos, tomando decisiones que ahora ellos, mi hijo y su esposa, creían suyas. El pasado se mezcló con el presente cuando las puertas se abrieron en el piso 20. Duarte se levantó al verme entrar. «No ha cambiado, señora», me dijo sonriendo, y me ofreció asiento frente a una mesa de cristal cubierta con carpetas nuevas y contratos listos. Tomé una copa de agua mineral y observé la vista panorámica desde el ventanal. «Supongo que quiere hablar de la empresa», dijo él con voz serena. Asentí. Le expliqué que quería vender mis acciones, retirar fondos de la cuenta empresarial y cerrar un ciclo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no preguntó por qué. Los hombres de negocios reconocen cuando una mujer ya tomó una decisión que no admite marcha atrás. Mientras revisábamos las cifras, recordé cada sacrificio detrás de ese nombre, los años sin vacaciones, los turnos dobles, las noches enteras haciendo balances financieros. Cuando firmé, el bolígrafo se deslizó con firmeza sobre el papel. Ninguna duda, ningún temblor. Duarte me estrechó la mano con respeto, esa clase de respeto que no se compra. «Esta empresa nació con usted, señora. Si decide venderla, confío en que tiene sus razones». Asentí. Mi razón es simple, la paz. En ese momento comprendí que el poder no estaba en los números ni en las propiedades, sino en saber cuándo soltar. Me sentí ligera, como si la elegancia de ese despacho no fuera ajena sino mía otra vez. Salí del edificio con la cabeza en alto. El aire de la calle olía a asfalto y a libertad. Guardé los documentos firmados en el bolso y respiré profundo.
Vi mi reflejo en la vitrina de una joyería y me reconocí. Detrás del cristal, las perlas brillaban bajo la luz del mediodía. Sonreí. No necesitaba comprarlas. Ya tenía la mía, la que nadie podía quitarme, mi nombre. Manejé hasta un restaurante elegante del centro. Pedí un almuerzo ligero y una copa de vino blanco. En la mesa contigua, 2 mujeres jóvenes hablaban sobre bodas, invitaciones y flores. Me dolió escucharlas, pero no aparté la mirada. De algún modo, comprendí que el dolor era mi combustible. Revisé mi cuenta en el celular y confirmé la transferencia de la venta. El saldo era suficiente para empezar una nueva etapa sin depender de nadie. Cuando regresé a casa, el atardecer teñía de naranja los ventanales. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la silla y me serví té. El reloj de pared marcaba las 6, la misma hora en la que mi hijo solía llamarme cuando era niño para contarme su día. Ahora el silencio llenaba ese espacio, pero ya no pesaba igual. Caminé hasta el jardín, toqué las hojas húmedas de las hortensias y cerré los ojos. Había recuperado algo más que el control, había recuperado mi voz. Me prometí que a partir de ese instante nunca más volvería a esperar ser invitada a mi propia vida. Lo que ellos olvidaron es que el poder que intentaron quitarme no se guarda en una cuenta bancaria, sino en la manera en que una mujer se levanta después de haber sido humillada. Esa mañana el cielo estaba despejado, pero dentro de mí todo temblaba. Encendí la televisión solo para escuchar ruido, aunque no entendía lo que decían. Había pasado la noche revisando los papeles de la venta, organizando los comprobantes, haciendo transferencias a mi cuenta personal. El banco confirmó la operación con un correo sobrio y preciso. Cerré la laptop y miré la luz que entraba por las ventanas grandes de la sala. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía acompañarme. En otra parte de la ciudad, sin saberlo, Ricardo se preparaba para ir a la oficina. Lo imaginé frente al espejo, ajustándose el reloj suizo que tanto presume, mientras Patricia elegía una blusa nueva de diseñador. Vivían dentro de una burbuja de apariencias, cenas caras, viajes en cruceros, invitaciones a clubes privados. Todo financiado con una empresa que nunca les perteneció. Pensé en ellos con una mezcla de tristeza y distancia. Tal vez todavía no entendían lo que habían perdido. A media mañana, mi celular vibró. Era un mensaje corto de Duarte. Todo listo. Notificación enviada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por culpa, sino por el peso del cambio. Sabía que esa notificación llegaría a manos de mi hijo en cualquier momento. Me serví un café y caminé hasta el balcón. Desde allí se veía la avenida principal, los autos pasando con prisa, la vida ajena continuando como si nada. A veces el mundo no se detiene, ni siquiera cuando un corazón decide empezar de nuevo. Pensé en llamarlo, advertirle, pero algo dentro de mí dijo que no. El silencio también enseña. Guardé el teléfono en el bolso y me recosté en el sillón de la terraza. El viento movía las cortinas y el perfume de las flores llenaba el aire. La elegancia de mi casa, tantas veces motivo de soledad, se sentía distinta. Ahora era mi fortaleza. Bebí un sorbo y recordé la última vez que Ricardo me abrazó sin distancia. Tal vez cuando su padre murió. Desde entonces, todo cambió. Mientras tanto, en su oficina, debía estar sucediendo el temblor. Lo imaginé entrando con paso seguro, saludando a los empleados, recibiendo sonrisas fingidas. Y luego, la llamada del departamento legal, la reunión de emergencia, los murmullos, las miradas confusas. Nadie espera que el suelo se mueva debajo de sus pies, menos aún cuando crees tener el control. Duarte debía estar allí, con su tono amable pero firme, entregando los documentos. La empresa cambió de dueño esta mañana. Afuera, el cielo se nubló. Me levanté y cerré las ventanas antes de que comenzara a llover. En la mesa del comedor estaba mi taza vacía, el periódico abierto en la sección de finanzas. Leí los titulares sin realmente verlos. Mis pensamientos viajaban hacia esa sala de juntas, hacia la cara de mi hijo cuando entendiera que la historia se reescribía. No sentía satisfacción, solo una calma fría, como si el universo simplemente se acomodara en su lugar. Recordé la boda de mi nieta, las luces, la música, el vestido blanco, y luego la puerta cerrándose frente a mí. Pensé en Patricia,
en su sonrisa altiva, en su perfume caro. La imaginé recibiendo la noticia junto a Ricardo, sin entender cómo todo podía derrumbarse en segundos. Y sin embargo, esa era la lección que la vida le debía a ambos, que nada es eterno cuando se construye sobre el desprecio. A media tarde recibí una llamada de Duarte. Su voz sonaba tranquila, casi satisfecha. Todo salió conforme al contrato, señora Herrera. Los empleados fueron informados y su hijo está al tanto. Agradecí con educación. Cuando colgó, el silencio volvió a llenar la casa. Me serví una copa de vino y caminé por el pasillo observando los retratos familiares. Cada rostro me devolvía un recuerdo, una versión mía que ya no existe. Encendí el tocadiscos y dejé sonar un bolero antiguo. La melodía llenó los rincones del salón. Pensé en el tiempo, en cómo se lleva tanto y a la vez nos devuelve lo justo. A veces la justicia no grita, llega con la voz suave de una decisión bien tomada. Cerré los ojos y respiré despacio. No había marcha atrás. Todo estaba hecho. Esa noche dormí mejor que en años. Soñé con un cielo claro y una puerta que se abría sin resistencia. Al despertar, supe que el terremoto había pasado. Pero también entendí que, cuando se mueve la tierra, nada vuelve a su sitio original. Ni siquiera el corazón. La tarde siguiente el cielo amaneció gris, como si la ciudad entera supiera lo que estaba por venir. Encendí la radio mientras preparaba el desayuno, pero ni la música logró distraerme. Tomé mi café junto a la ventana y observé cómo la lluvia comenzaba a marcar surcos en el cristal. Había algo en ese sonido que me tranquilizaba, como si cada gota limpiara los restos de culpa que todavía me rondaban. Cerré los ojos y respiré despacio. No era venganza, era equilibrio. A mediodía recibí la llamada que esperaba. Era Duarte. Su tono era profesional, pero detrás había una ligera sombra de respeto. Señora Herrera, ya se comunicó con nosotros su hijo. Pidió una reunión de emergencia. Asentí en silencio, aunque él no pudiera verme. Traté de mantenerlo informado con cortesía, pero sin concesiones. Le pedí. Claro, señora. Él entenderá. Colgué con calma. En el fondo sabía que no entendería nada. Mientras tanto, imaginé a Ricardo atravesando el vestíbulo de la empresa bajo la mirada curiosa de sus empleados. Debió sentirse observado, desnudo, sin poder esconder su miedo. Patricia, a su lado, con su bolso de diseñador y su orgullo recién roto. Ninguno de los dos comprendía todavía que el lujo sin raíz es solo disfraz. Recordé las veces que advertí a mi hijo que el dinero no compra respeto, y él solo sonreía como quien escucha a un fantasma. Afuera la lluvia se volvió tormenta. El viento golpeaba las ventanas grandes de mi sala, haciendo temblar los cristales. En la televisión, las noticias hablaban de tráfico, de economía, de política, pero nada de eso importaba. La verdadera noticia estaba ocurriendo en ese momento: el derrumbe de su seguridad, la caída de una torre construida con mi esfuerzo. Me serví otra taza de café y me senté frente a la chimenea. El fuego ardía lento, igual que mi paciencia. Imaginé la escena con claridad. Duarte, sentado tras el escritorio, entregando la carta que yo misma escribí. Patricia con la voz temblorosa, Ricardo perdiendo el color. Las palabras exactas: por decisión de la propietaria, ambos continuarán en la empresa, pero en cargos administrativos menores. No quise despedirlos. No quería destruirlos, solo enseñarles lo que cuesta el desprecio. Las lágrimas que no derramé aquel día ahora las contenía él. A esa hora el cielo se abrió un poco. La tormenta empezó a ceder. Salí al jardín con un paraguas y respiré el olor a tierra mojada. Las hortensias lucían pesadas, pero hermosas. Pensé en cómo algo puede inclinarse sin romperse, igual que yo. Regresé adentro, prendí una vela y dejé que el aroma de vainilla llenara la casa. Me senté a escribir una carta. No para ellos, sino para mí. Necesitaba recordar quién era antes de convertirme en su sombra. La carta comenzó con una frase que me sorprendió: no me arrepiento. Luego vinieron las razones, una a una. La dignidad, el respeto, la memoria. Escribí sobre las veces que me callé para no herir, sobre los silencios que confundieron con debilidad.
Cada palabra pesaba, pero también sanaba. Al terminar, guardé la hoja dentro del mismo sobre donde había estado la escritura de la empresa. 2 historias distintas, pero igual de mías. Esa noche no hubo música ni televisión. Solo el ruido lejano de los autos y el tic-tac del reloj del comedor. Pensé en mi nieta, en su sonrisa nerviosa durante la ceremonia, en sus ojos buscando aprobación. Tal vez no sabía nada, tal vez solo siguió el juego de los adultos. Me prometí no odiarla. El odio envejece, y yo ya había envejecido lo suficiente. Preferí quedarme con la imagen de la niña que solía correr por este mismo jardín. Apagué las luces, subí a mi habitación y me recosté sin desvestirme. El techo, con sus molduras antiguas, parecía mirarme como un viejo amigo. Cerré los ojos y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No había gloria, ni triunfo, solo un silencio nuevo que no dolía. A veces la justicia no brilla, solo reordena las cosas. Y eso era suficiente. La mañana siguiente me encontró en paz. Preparé té, abrí el correo y encontré una notificación bancaria. La transferencia de la venta estaba confirmada. Lo miré sin emoción. Ya no necesitaba más pruebas. Ellos habían perdido su trono, y yo, mi miedo. ¿Y tú? ¿Crees que hice justicia al dejarlos caer desde su propio orgullo o debí haberlos perdonado antes de que aprendieran solos? El amanecer llegó tibio, sin prisa. Las cortinas se movían con el viento y la luz filtrada daba al cuarto un color dorado. Me quedé unos segundos mirando el techo, escuchando el leve zumbido del reloj de pared. No sentía culpa ni alivio, solo una especie de vacío que no dolía. Me levanté y preparé café. El aroma llenó la casa entera. El sabor era fuerte, amargo, pero distinto. Era el gusto de la independencia. Esa mañana no planeaba quedarme. Tomé la maleta que tenía guardada en el closet, metí solo lo necesario. Ropa ligera, mi perfume favorito, el pasaporte y la cartera de cuero que siempre me acompañó en los viajes con mi esposo. Revisé el saldo en la cuenta bancaria desde el celular. Todo estaba en orden. La venta de la empresa me había dejado más de lo que imaginaba, pero el dinero ya no significaba lo mismo. Ahora valía por lo que representaba: libertad. Llamé a la agencia de viajes y reservé un vuelo a Marbella. No di explicaciones, no avisé a nadie. Necesitaba un espacio donde mi nombre no doliera, donde nadie me mirara con compasión o resentimiento. Hice una transferencia para pagar el boleto y otra para mi cuenta de gastos. Cerré el portafolio y respiré hondo. Por primera vez en años, tenía el control absoluto de mis pasos. Ni mi hijo, ni su esposa, ni la empresa. Solo yo. El aeropuerto estaba lleno, pero mi mente iba en silencio. En el control de pasaportes, el agente me sonrió y me deseó buen viaje. Gracias, dije, y esa palabra tuvo un sabor distinto. Cuando el avión despegó, sentí como la tierra se alejaba y con ella todo lo que alguna vez me pesó. Miré por la ventanilla y pensé que, a veces, hay que perderlo todo para recuperar lo esencial, el respeto por una misma. Llegué a Marbella al atardecer. El aire olía a sal y a flores nuevas. En el hotel boutique donde me hospedé, me recibieron con un trago de bienvenida y una sonrisa amable. La suite tenía vista al mar, sábanas blancas, muebles de madera clara y un balcón amplio. Dejé las maletas, abrí las ventanas y escuché el sonido de las olas. Esa música era mi nueva religión. Me quité los zapatos y caminé descalza por la alfombra suave, disfrutando cada paso como si el suelo me perdonara. Cené sola en el restaurante del hotel. Pedí mariscos frescos y una copa de vino blanco. A mi alrededor, parejas reían, turistas hablaban de negocios y sueños. Yo observaba sin envidia, como quien contempla una película ajena. Había vivido rodeada de lujo, pero nunca supe disfrutarlo sin culpa. Esa noche entendí que el lujo real era poder comer tranquila, sin la mirada juzgadora de nadie. Después de cenar, di un paseo por la playa. El viento me despeinaba y el agua me rozaba los tobillos. Cerré los ojos y pensé en Ricardo, en Patricia, en la empresa que ya no me pertenecía. Me pregunté si estarían buscando culpables o si, por fin, habrían entendido la lección. No lo supe, y no importaba. Por primera vez, su historia y la mía tomaban caminos diferentes.
Volví a la suite y me di un baño largo, con espuma y aceite de lavanda. Encendí una vela y dejé que el vapor llenara el baño. En el espejo, mi rostro parecía más sereno. La piel, menos cansada. Apoyé las manos en el mármol y sonreí. No me debía explicaciones. Había hecho lo necesario para sobrevivir sin perder la dignidad. Antes de dormir, encendí el teléfono solo para revisar los mensajes. Casi todos eran notificaciones del banco, confirmaciones de transferencia, alertas de seguridad. Entre ellos, uno que me detuvo: «Abuela, ¿podemos hablar?». Venía de Valentina. Mi corazón dio un salto suave, distinto al miedo. Era una llamada del pasado que tal vez valía la pena responder. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Afuera, el mar golpeaba la orilla con un ritmo constante. En ese sonido encontré mi lugar. Ya no era la mujer expulsada de una boda, era la mujer que aprendía a habitar su soledad sin miedo. La mañana siguiente amaneció con el sonido del mar colándose por el balcón. Me levanté despacio, preparé café en la pequeña cafetera de la suite y observé el horizonte. Había pasado tanto tiempo mirando hacia atrás que casi había olvidado cómo se veía el futuro. En la mesa, el celular seguía mostrando el mensaje de Valentina. «Abuela, ¿podemos hablar?». Lo leí varias veces. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de ternura contenida. Contesté con un simple «sí, dime cuándo». No esperaba respuesta inmediata, pero pocos minutos después llegó otra notificación. «Estoy en España. Mamá no sabe. Necesito verte». Me quedé inmóvil por un instante, con la taza entre las manos. El vapor subía despacio, igual que mis recuerdos. Pensé en ella de niña, corriendo por mi jardín, riendo con un listón en el cabello. No podía negarle ese encuentro, aunque mi corazón todavía sangrara. Acordamos vernos esa misma tarde en un café frente al puerto. Elegí un conjunto discreto, un vestido de lino claro y un bolso pequeño. Caminé entre las calles empedradas del centro, rodeada de tiendas de lujo y vitrinas llenas de perfumes caros. La elegancia del lugar no me intimidaba. Era un escenario más donde aprendí a mantener la cabeza en alto. El sol caía sobre las fachadas blancas, y por un momento todo pareció detenerse. La vi antes de que me viera. Sentada en una mesa junto a la ventana, con los codos apoyados y la mirada ansiosa. Tenía el mismo gesto que su padre cuando era joven, esa mezcla de orgullo y miedo. Me acerqué despacio, y cuando levantó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas. No hizo falta hablar. Me abrazó como si el tiempo retrocediera. Olía a jazmín y a juventud, a algo que yo ya no tenía, pero que todavía podía recordar. Nos sentamos y pedimos 2 cafés. Ella habló primero. Su voz temblaba, pero no por debilidad. «Abuela, yo no sabía lo que pasó ese día. Mamá me dijo que te habías ido por voluntad propia». Sentí un nudo en la garganta. No quise interrumpirla. Cuando supe la verdad, fue demasiado tarde. Intenté llamarte, pero papá no quería que insistiera. Su sinceridad era un golpe suave, pero certero. Cada palabra reparaba una grieta vieja. Le conté parte de mi historia, sin detalles crueles, solo lo necesario. Hablé de la humillación, de la puerta cerrada, del silencio que siguió. No le reproché nada. A veces el amor también sabe callar. Ella me escuchaba con los ojos húmedos, sosteniendo mi mano sobre la mesa. «Nunca debiste pasar por eso», murmuró. «No fuiste tú quien falló, Valentina», le respondí. A veces la gente confunde el orgullo con la felicidad. El mesero trajo pastel de almendra y sonreímos con cierta timidez. Hacía años que no compartíamos algo tan simple. Me di cuenta de que la vida siempre ofrece pequeñas redenciones disfrazadas de rutina. Afuera, los barcos se mecían suavemente. El sonido de las olas se mezclaba con el murmullo del café. Sentí que podía respirar sin culpa. Valentina, con su voz dulce, me preguntó: «¿Te quedarás mucho tiempo aquí?». No supe responder. Saqué del bolso un sobre y lo coloqué frente a ella. Dentro había un boleto de avión. «Ven conmigo unos días. No quiero que esta historia nos defina. Quiero que recuerdes quiénes somos».
Sus ojos se iluminaron. De verdad. Asentí. Hay heridas que solo sanan viajando juntas. Ella rió entre lágrimas. Por un instante, todo volvió a tener sentido. Pagamos la cuenta y caminamos por el muelle, el viento enredando su cabello y el mío. Me habló de sus planes, de lo mucho que extrañaba las tardes en mi jardín, del aroma del pan que yo horneaba los domingos. La escuchaba con atención, sintiendo que la vida me devolvía poco a poco lo que me había quitado. No todo se pierde. Algunas cosas solo esperan a ser reclamadas. Cuando regresé al hotel esa noche, la habitación olía a esperanza. Guardé el segundo boleto en mi mesita de noche y supe que el viaje recién empezaba. Esta vez, no era una huida. Era el regreso a lo que nunca debí olvidar, el amor que aún quedaba entre nosotras. Barcelona nos recibió con ese aire tibio que mezcla mar y piedra vieja. Desde el taxi que nos llevaba al hotel, vi cómo la ciudad respiraba historia en cada rincón. Balcones con flores, fachadas gastadas, vendedores ambulantes con sonrisas sinceras. Valentina miraba todo con curiosidad, como si intentara atrapar el tiempo entre los ojos. Me recordó a mí cuando llegué por primera vez con su abuelo, décadas atrás, buscando un descanso que nunca encontramos del todo. Nos hospedamos en un hotel boutique del barrio gótico, con techos altos y aroma a madera. La habitación era pequeña pero elegante, con un balcón que daba a una calle estrecha donde la gente caminaba despacio. Dejé la maleta sobre la cama y abrí las cortinas. El aire entró cargado de voces, de guitarras callejeras y de ese olor a pan recién hecho que solo existe en Europa. Valentina dejó su bolso en una silla y me sonrió. «Gracias por traerme, abuela». Su voz tenía un tono de alivio que no supe describir. Por la tarde salimos a caminar sin rumbo. Cada paso era una conversación sin palabras. Ella me señalaba las tiendas de antigüedades, los escaparates con vestidos de diseñador y las joyerías llenas de collares brillantes. Yo observaba su entusiasmo y pensaba en cómo la vida se repite, pero con nuevas formas. Pasamos frente a una plaza donde un músico tocaba un bolero antiguo. Me detuve sin querer, y Valentina lo notó. «¿Lo reconoces?» Asentí. Era la misma canción que sonaba el día que conocí a su abuelo. Nos sentamos en una banca y pedimos helado. Le conté anécdotas de mis primeros años de casada, los paseos al mercado, las discusiones por dinero, la ilusión de levantar una empresa juntos. Valentina escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una pieza perdida del rompecabezas familiar. «Nunca supe que tú dirigías la compañía, abuela», dijo sorprendida. Sonreí con cierta nostalgia. Nadie lo sabía. A veces el trabajo de una mujer se confunde con apoyo, no con liderazgo. Entramos a una iglesia pequeña, casi escondida entre los callejones. El silencio era cálido, el aire olía a incienso y piedra. Encendimos una vela cada una. Yo no recé, solo cerré los ojos y agradecí. Sentí su mano sobre la mía, firme, joven, como un recordatorio de que mi historia no terminó cuando me cerraron aquella puerta. La fe no siempre se viste de religión, a veces solo se parece a una nieta que te mira sin juicio. Salimos cuando el sol comenzaba a caer. Compramos pan y queso en una tienda local y cenamos en el balcón del hotel. Desde allí se veían las luces encenderse una a una sobre la ciudad. Valentina hablaba de sus estudios, de sus sueños, de su deseo de conocer el mundo sin miedo. Yo la escuchaba y me sentía orgullosa. Tal vez mi legado no era una empresa ni una fortuna, sino esta capacidad de no rendirse. Después de cenar, ella sacó su teléfono y me mostró una fotografía, la boda. Yo aparecía de lejos, casi fuera del encuadre, mirando la puerta cerrada. «La encontré en redes sociales», me dijo. La imagen me dolió, pero no aparté la vista. «No te preocupes, abuela. Esa foto ya no representa nada». Guardó el teléfono y se inclinó para abrazarme. Fue un gesto breve, pero suficiente para borrar parte del pasado. Antes de dormir, me quedé observando las sombras que proyectaban las lámparas sobre las paredes del cuarto. La ciudad hacía ruido afuera, pero adentro todo era calma. Pensé en Ricardo, en Patricia, en cómo el orgullo puede volverse prisión. Me pregunté si algún día entenderían lo que realmente perdieron. Tal vez sí, cuando el silencio les pesara tanto como me pesó a mí.
Cerré las cortinas y apagué la luz. Escuché la respiración tranquila de Valentina desde la cama vecina y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Había algo en esa compañía que me devolvía la esperanza, una sensación de hogar que ninguna casa lujosa pudo darme. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Al despertar, supe que ese viaje no era solo un descanso, era una reconciliación con la vida que me quedaba. Las calles antiguas no solo guardaban historia, también me estaban devolviendo la mía. La mañana en Florencia amaneció cubierta de niebla. Desde la ventana del hotel podía ver cómo las calles se borraban bajo el vapor, como si el tiempo se negara a avanzar. Valentina aún dormía, y el silencio del cuarto me invitó a revisar la maleta que casi no abrí desde que salimos de casa. Entre la ropa doblada encontré una caja pequeña de madera, vieja, con mi nombre grabado en letras doradas. La había guardado años atrás, sin intención de volver a abrirla. La coloqué sobre la cama y quité el seguro con cuidado. Dentro había cartas. Muchas. Algunas con sobres amarillentos, otras sin sellar. Reconocí mi letra en cada una. Eran cartas que escribí y nunca envié. Para Ricardo, para Patricia, para mí misma. Las guardé cuando aún creía que el silencio protegía más que la verdad. Tomé una al azar. Querido hijo, empezaba. Leí despacio, sintiendo el peso de cada palabra. Hablaba de orgullo, de decepción, de amor que no supo defenderse. El corazón me latía fuerte. Doblé la carta y tomé otra, dirigida a Patricia. En ella intentaba explicarle lo que significaba ser madre y abuela, lo que costaba ser ignorada. La tinta estaba corrida, como si ya entonces hubiera llorado sobre el papel. Me quedé mirando las líneas, preguntándome por qué nunca las envié. Tal vez por miedo a parecer débil, o porque ya sabía que no las leerían. Las cartas no siempre llegan a donde deben, algunas solo esperan a que una misma las comprenda. Me preparé un té y me senté junto al ventanal. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. El ruido de los tranvías, el aroma a pan recién horneado, los turistas con cámaras colgadas al cuello. Todo parecía moverse con naturalidad, mientras dentro de mí algo se deshacía. Guardé las cartas sobre mis piernas y respiré hondo. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar que ahora me costaba recordar quién era sin resentimiento. Valentina despertó poco después. Me vio con la caja abierta y preguntó qué era. Mi pasado, respondí con una sonrisa leve. Se acercó y empezó a leer conmigo. No dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de empatía. Abuela, esto es hermoso, murmuró. Es triste, corregí, pero necesario. Ella me abrazó en silencio. En ese abrazo entendí que había cosas que no se dicen con palabras, solo con presencia. Pasamos la tarde caminando por el Ponte Vecchio. Las joyerías brillaban con exageración, el reflejo del oro sobre el río nos cegaba por momentos. Pensé en cómo todo lo material pierde valor cuando se enfrenta a la memoria. Me detuve frente a un escaparate con collares de perlas y recordé el mío, aquel que dejé en el suelo el día de la boda. Algún día volverá a ti, me dijo Valentina, y quise creerle. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño, con velas y manteles rojos. El mesero nos recomendó vino toscano y pasta fresca. La conversación fue ligera, pero el silencio entre nosotras ya no dolía. Miré a mi nieta y pensé que el tiempo también cura cuando lo dejamos actuar. Después de cenar, volvimos caminando al hotel. La ciudad olía a lluvia y a promesa. Antes de dormir, guardé las cartas en el cajón de la mesita de noche. No planeaba quemarlas ni esconderlas. Tal vez algún día, cuando ya no esté, Valentina las leerá completas y entenderá que todo lo que hice fue por amor, incluso cuando el amor no se entendía. Cerré el cajón y apagué la luz. En la oscuridad, el sonido de su respiración tranquila me ayudó a conciliar el sueño. Soñé con mi hijo, con su risa de niño, con su mirada antes de volverse distante. Al despertar, la niebla ya se había disipado. Todo estaba claro, incluso dentro de mí. Las cartas no cambiaron nada afuera, pero me reconciliaron con mi historia. Tal vez eso era suficiente. ¿Y tú? ¿Guardarías tus palabras por miedo a no ser escuchado, o las dejarías ir aunque nadie las entendiera?
Desperté antes que Valentina. El sol entraba por las cortinas del hotel, cálido y lento, acariciando las paredes con ese tono dorado que solo aparece en Italia. Preparé café y me senté frente a la ventana. La ciudad empezaba a moverse, el sonido de los pasos sobre el empedrado, los vendedores abriendo sus tiendas, las campanas lejanas. En la mesa descansaban las cartas que había leído la noche anterior. Las miré una última vez antes de guardarlas para siempre. Había cosas que ya no necesitaban ser dichas. Valentina se levantó con el cabello desordenado y una sonrisa tranquila. Me observó mientras bebía su café y preguntó, sin rodeos, «Abuela, ¿qué pasó con el collar de perlas?». La pregunta me tomó por sorpresa. No la esperaba, aunque el recuerdo seguía vivo. Cerré los ojos y vi la escena completa. La boda, el vestido blanco, Patricia frente a mí, la puerta cerrándose. El collar cayendo al suelo cuando bajé la mirada para contener las lágrimas. No volví a verlo desde entonces. Se lo conté despacio, sin dramatismos, solo con verdad. Valentina me escuchó con los labios apretados. «No puedo creer que lo hayas dejado ahí», dijo. Sonreí con ironía. No lo dejé, me lo arrebataron junto con mi lugar. Guardó silencio, y después de un momento añadió, «Voy a buscarlo». Pensé que hablaba en sentido figurado, pero su mirada me lo confirmó. Hablaba en serio. Sentí una mezcla de ternura y preocupación. Al día siguiente me despertó temprano. Ya tenía el boleto en el celular. «Regreso a México unos días», dijo, «quiero encontrarlo». No supe qué responder. Me abrazó con fuerza y prometió volver pronto. Cuando la vi salir por la puerta del hotel, supe que no podía detenerla. Era joven, impulsiva, valiente. Tenía la determinación que yo había perdido hace años. En su forma de caminar reconocí algo mío, y ese pensamiento me dio paz. Los días sin ella fueron lentos. Caminaba por las calles de Florencia tratando de distraerme, pero mi mente viajaba constantemente de regreso a México. Imaginaba a Valentina recorriendo el salón donde me humillaron, preguntando a los empleados, buscando entre los rincones lo que quedaba de mi dignidad. Por las noches, me asomaba al balcón del hotel y miraba el cielo. A veces el mar no separa, solo pone distancia para que algo nuevo nazca. Una tarde, mientras almorzaba en un restaurante junto al río Arno, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. Del otro lado, la voz de mi nieta temblaba de emoción. «Abuela, lo tengo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Estás segura?». Ella rió entre sollozos. «Sí, lo encontré». Estaba en una caja con objetos perdidos. Nadie sabía de quién era. Cerré los ojos, incapaz de hablar. El ruido del restaurante desapareció. Solo escuché su respiración, viva, luminosa. Colgamos después de unos minutos. Pagué la cuenta, dejé una propina generosa y salí a caminar sin rumbo. El viento me golpeaba la cara y el corazón me latía como cuando era joven. Había recuperado más que un collar, había recuperado una parte de mí. Me detuve frente a un escaparate con joyas nuevas, brillantes, perfectas. Pero ninguna tenía el peso de la historia que Valentina llevaba ahora en sus manos. Esa noche no pude dormir. Caminé por la habitación descalza, con la bata ligera sobre los hombros. Me serví un poco de vino y miré por la ventana. Pensé en cómo los objetos pueden ser testigos silenciosos del amor y del dolor. Ese collar había sido un regalo de mi esposo en nuestro aniversario 30. Cuando lo perdí, sentí que perdía también la memoria de nosotros. Ahora, al recuperarlo, entendía que el amor no se guarda en joyas, sino en gestos como el de mi nieta. 2 días después, Valentina regresó. La esperé en el aeropuerto. Cuando la vi salir, con el cabello revuelto y la mirada cansada, la abracé sin decir nada. Me entregó una cajita envuelta con cuidado. Dentro, el collar brillaba con la misma suavidad de siempre. Lo sostuve entre las manos y las lágrimas corrieron sin permiso. «Ahora sí, abuela», dijo ella sonriendo, «este collar vuelve a donde pertenece». Esa noche lo coloqué en mi cuello y me miré en el espejo. Las perlas reflejaban la luz tenue de la habitación. No me devolvían juventud, sino dignidad.
Comprendí que el valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en lo que sobrevivieron. Cerré los ojos y me prometí nunca más dejar que me arrebataran algo que me perteneciera. Esa mañana desperté con una sensación distinta. El sol entraba filtrado por las cortinas y el aire tenía un olor nuevo, como a comienzo. Me levanté sin apuro y fui directo al espejo del tocador. La mujer que me miraba no era la misma que había regresado de aquella boda con el alma en pedazos. Había arrugas nuevas, sí, pero también una serenidad que antes no conocía. Toqué mi rostro con los dedos, como si confirmara que ese cambio era real. El collar de perlas descansaba sobre mi cuello, ligero, brillante, casi vivo. Cada vez que la luz lo rozaba, recordaba el momento en que Valentina me lo devolvió. No era solo un adorno, era un testigo. Un símbolo del respeto recuperado. Me peiné despacio, dejando que el cabello cayera sobre los hombros, y me puse un vestido azul marino. Quise verme bien, pero no para los demás, sino para mí. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome invisible. Desayuné junto al ventanal, observando el movimiento de la calle. Los turistas con sus cámaras, las parejas caminando, los vendedores acomodando flores. Todo parecía tener un propósito. En mi mesa, el aroma del café se mezclaba con el de los croissants recién hechos. Pensé en Ricardo, en lo que estaría sintiendo ahora. No sabía si seguía en la empresa, si había entendido la lección. Ya no me dolía pensarlo, solo deseaba que encontrara su camino. Después del desayuno caminé por la ribera del río. El agua reflejaba los puentes antiguos y las fachadas color terracota. A veces la belleza ajena te obliga a mirar hacia adentro. Me detuve frente a una vitrina donde vendían objetos de porcelana y relojes antiguos. Vi mi reflejo en el cristal y por un momento sentí una punzada. Era yo, pero también la suma de todas mis versiones. La esposa, la madre, la abuela, la mujer expulsada, la que renació. Regresé al hotel y llamé a recepción. Reservé un masaje en el spa. No era vanidad, era cuidado. Algo que había olvidado durante años mientras me ocupaba de todos menos de mí. En la sala de espera, el aroma a eucalipto llenaba el aire. Cerré los ojos y dejé que mi cuerpo se relajara. En cada respiración se iba un peso. En cada exhalación, una culpa. Cuando terminó la sesión, me sentía ligera, casi nueva. Por la tarde, Valentina insistió en tomarme fotos. «Quiero guardar este momento», dijo. Accedí con una sonrisa. Caminamos juntas por el mercado local, entre puestos de flores y recuerdos. Me compró una bufanda de seda color vino, igual a la que usaba en mis días de ejecutiva. «Te queda preciosa», comentó. «Es un recordatorio», respondí, «de que la elegancia no se pierde con los años, solo se transforma». Esa noche cenamos en un restaurante con vista al río. La música era suave, el vino, perfecto. Valentina me observaba con una mezcla de admiración y ternura. «Abuela, no te imaginas lo mucho que te respeto». Sonreí. «El respeto no se pide, se demuestra», le dije. Ella asintió. Su madurez me conmovió. Pensé en lo distinta que sería mi vida si siempre hubiera hablado con esa claridad. De regreso al hotel, el cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua y la brisa traía olor a flores. Subí al cuarto, cerré la puerta y me quedé sola frente al espejo. Me quité los pendientes, el maquillaje y los zapatos. Solo quedé yo, desnuda de todo lo innecesario. «Has vuelto, Beatriz», murmuré. No era una afirmación, era una reconciliación. Me senté en la cama y abrí el correo en el celular. Entre los mensajes sin importancia, había uno que me detuvo. El remitente era familiar, Ricardo Herrera. El asunto, corto y directo: «Necesito hablar contigo». Sentí un golpe suave en el pecho. No de miedo, sino de expectativa. El pasado estaba tocando la puerta otra vez, pero esta vez yo decidía si abrir o no. Apagué la pantalla y me recosté. Afuera, el murmullo de la ciudad seguía como un río constante. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila. Ya no temía al espejo ni al pasado. Había aprendido que el reflejo solo duele cuando no aceptas a la mujer que te mira.
Esa noche casi no dormí. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El mensaje de Ricardo seguía en la pantalla del celular como una herida abierta. No lo había borrado, pero tampoco lo respondí de inmediato. Caminé por la habitación con las luces apagadas, escuchando el murmullo de la calle. Pensé en su voz de niño, en cómo me decía mamá con esa mezcla de ternura y miedo. Pensé en el hombre que se volvió después, en la distancia que construyó piedra a piedra entre los dos. Era mi hijo, pero también un desconocido. A la mañana siguiente decidí contestar. Le escribí solo 3 palabras. Estoy en Florencia. Minutos después llegó su respuesta. Llego mañana. No supe si sentir alegría o inquietud. Preparé té y traté de concentrarme en los sonidos del amanecer, las campanas, los pasos en el pasillo, el rumor del agua en las cañerías. Cada ruido era una cuenta regresiva. No sabía qué versión de Ricardo aparecería, el hombre arrogante o el hijo perdido. El día pasó lento. Salí a caminar por la ciudad, compré flores y las coloqué en un jarrón del hotel. Quise que todo estuviera en orden, como si el orden pudiera protegerme. En la tarde, Valentina regresó de un paseo y me encontró distraída. «¿Qué pasa, abuela?» Me tomó la mano. «Tu padre viene a verme», respondí. Sus ojos se agrandaron. «¿Estás lista para eso?» Sonreí con tristeza. Nunca se está lista para escuchar lo que uno teme desde hace años. A la mañana siguiente, lo esperé en el restaurante del hotel. Elegí una mesa junto al ventanal, desde donde podía ver el río. El lugar olía a pan tostado y café recién hecho. Pedí 2 tazas. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz seguía firme. Cuando lo vi entrar, el tiempo se detuvo. Había envejecido, el cabello más corto, los hombros caídos, el rostro sin brillo. Pero seguía siendo mi hijo. Se acercó despacio, sin sonreír. «Mamá». La palabra se quebró a la mitad. Lo observé unos segundos antes de responder. «Siéntate». Lo hizo, con el gesto de quien no sabe por dónde empezar. El silencio entre nosotros pesaba más que las palabras. Tomó la taza y bebió un sorbo. «No pensé que volvería a verte así», dijo al fin. «Yo tampoco», respondí. La sinceridad no necesita adornos. Durante varios minutos hablamos de banalidades, del clima, del viaje, de Valentina. Luego, el tema inevitable apareció. «Patricia se fue», dijo sin rodeos. No hubo dramatismo, solo cansancio. Vendió sus cosas, me dejó una nota y desapareció. Lo miré sin sorpresa. La gente no se va por casualidad, Ricardo. Se va cuando el orgullo ya no le alcanza. Él bajó la mirada. «Perdí todo, mamá». Negué con suavidad. «No todo». Pidió otra taza de café. Sus manos se movían nerviosas, la cucharita tintineaba contra el plato. «Quería pedirte perdón», murmuró. Me quedé callada. No porque no quisiera escucharlo, sino porque necesitaba procesar esas palabras que había esperado toda una vida. «No supe cómo defenderte ese día», continuó. «Me dio vergüenza. No de ti, de mí». La voz se le quebró. Lo vi luchar consigo mismo y por primera vez sentí compasión, no lástima. Tomé aire antes de hablar. «No te pedí que me defendieras, hijo. Solo que no fingieras que no me conocías». Las lágrimas le corrieron por la cara. «Fui un cobarde». Asentí. «Sí, lo fuiste. Pero ya no tiene sentido castigar lo que el tiempo ya corrigió». Él alzó la vista, confundido. «Entonces, ¿me perdonas?» Sonreí apenas. «Perdonarte no es un favor, Ricardo. Es una forma de soltar mi propio dolor». Nos quedamos en silencio largo rato. El camarero retiró los platos vacíos y dejó la cuenta sobre la mesa. Ricardo la tomó de inmediato. «Déjame invitarte».
Lo dejé hacerlo. Era su manera de intentar equilibrar lo que nunca podrá pagar. Cuando se levantó, me abrazó con una torpeza que me conmovió. No quiero perderte otra vez. Le acaricié el rostro. Entonces no lo hagas. Cuando se fue, me quedé mirando el reflejo del río a través del ventanal. Las aguas seguían su curso, tranquilas, constantes. Pensé en todas las veces que esperé escuchar su voz pidiendo perdón. Y entendí que a veces el perdón no sana a quien lo recibe, sino a quien decide concederlo. La mañana después del encuentro con Ricardo amaneció tranquila. Dormí poco, pero sin ansiedad. El sonido del agua en las fuentes del patio del hotel me pareció casi medicinal. Pedí desayuno en la habitación y me senté frente a la ventana, viendo cómo la luz bañaba los tejados. A un lado, el teléfono. Esperaba que él llamara, pero no lo hizo. No me molestó. A veces el silencio posterior a una confesión es más sincero que las palabras. Pasaron 3 días antes de que apareciera de nuevo. Me escribió un mensaje corto: «Podemos vernos». Acepté. Quedamos en un café cerca del mercado central. El lugar olía a pan recién horneado y café tostado. Cuando llegó, traía una camisa sencilla y ojeras profundas. Se veía más humano, menos orgulloso. Se sentó frente a mí sin saber cómo empezar. «No vine a justificarme», dijo al fin. «Solo quiero que escuches lo que nunca te dije». Asentí. Habló despacio, con la voz cansada. Me contó que Patricia lo había presionado durante años, que cada decisión la tomaban pensando en la apariencia, en mantener un estatus que no podían sostener. Yo sabía que no era mío, mamá, que esa empresa te pertenecía. Pero dejé que ella creyera lo contrario. No quise discutir. Su confesión cayó como una piedra en el agua. Lo miré sin pestañear. «¿Y valió la pena?», pregunté. Bajó la mirada. «Ni un poco». Sus manos temblaban. Las observé y recordé las mías cuando era joven, cuando firmaba contratos o preparaba balances financieros hasta el amanecer. En esas manos vi mi legado torcido, convertido en vanidad. «Lo perdí todo», dijo con voz baja. «El respeto de los empleados, de mis amigos, de mi hija. Pero lo peor fue perderme a mí mismo». Se detuvo y respiró hondo. «¿Sabes qué fue lo más doloroso? Darme cuenta de que lo que Patricia quería no era una familia, sino una vitrina». Me quedé callada. No necesitaba decir mucho. Sus palabras lo hacían todo. El mesero se acercó, pero hice un gesto para que nos dejara solos. «Te quedaste demasiado tiempo donde no te amaban por quien eras», le dije. Él asintió. Tenía miedo de empezar de nuevo. Tomé un sorbo de café. «Los hombres también pueden empezar de nuevo, hijo. No hay vergüenza en eso. Lo vergonzoso es quedarse quieto mientras la vida se te va». Él levantó la vista, con los ojos vidriosos. «Mamá, no sé cómo reparar lo que hice». Extendí mi mano sobre la mesa y la suya la cubrió. «No lo repares. Aprende. Los errores no se corrigen, se redimen». Por un momento no existió el ruido, ni la gente, ni el café. Solo ese gesto que había esperado por décadas. El de su mano sosteniendo la mía, no como un niño, sino como un hombre que por fin entendía. Terminamos el café sin más palabras. Caminamos juntos por la calle principal. A cada paso sentía que algo en mí se ablandaba. No era perdón inmediato, era aceptación. A veces el perdón llega sin anunciarse, como una llovizna suave que moja sin hacer ruido. Nos despedimos frente a una librería. «Te llamaré pronto», prometió. «Hazlo cuando estés listo», respondí. De vuelta en el hotel, Valentina me esperaba con flores frescas. Me abrazó sin preguntar nada. «Lo vi, abuela», dijo. «Vi a papá en la plaza. Se veía distinto». Sonreí. Tal vez por fin está aprendiendo lo que vale. Ella asintió. «Lo que vale o lo que perdió». Me quedé pensando en esa frase mientras colocaba las flores en un jarrón. Era verdad. Algunas pérdidas enseñan más que cualquier victoria. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, volví a pensar en él.
No en el hombre que me humilló con su silencio, sino en el hijo que finalmente había decidido enfrentar su propio reflejo. Las heridas se heredan, pero también la valentía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia estaba cerrando su círculo. Apagué la luz y me metí en la cama. Escuché la lluvia caer suave sobre el balcón. Cada gota era un recordatorio de que la vida no pide permiso para continuar. Cerré los ojos y agradecí, sin palabras, el simple hecho de seguir aquí, entera, después de tanto. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te hizo tanto daño si por primera vez se mostrara vulnerable frente a ti? Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Florencia seguía su curso, con turistas, cafés llenos y cielos azules, pero yo me movía con una calma nueva. El ruido que antes me molestaba ahora me parecía parte del paisaje. Una tarde, mientras leía en el jardín del hotel, sonó mi teléfono. Era Ricardo. ¿Puedo verte otra vez? Dudé apenas unos segundos. Claro, respondí. No tenía miedo, solo curiosidad por saber qué más quedaba por decir entre nosotros. Nos encontramos en el Parque Bardini, un lugar lleno de flores violetas y caminos empedrados. Llegué unos minutos antes. Me senté en una banca de hierro y observé el río Arno a lo lejos. Cuando él apareció, traía una camisa blanca y un ramo de lilas. «Te traje esto», dijo, un poco avergonzado. Tomé las flores y las olí con discreción. «Son hermosas». Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Caminamos sin rumbo entre los jardines. Me contó que había decidido quedarse unos meses en Italia, trabajando con un antiguo amigo de la universidad. «No quiero regresar aún», confesó. «México me pesa». Lo entendí. A veces no se trata de huir, sino de encontrar aire. El peso no está en el lugar, Ricardo, le dije, está en lo que uno carga por dentro. Él asintió, y seguimos caminando en silencio, dejando que las palabras cayeran como hojas secas. Nos detuvimos en un mirador desde donde se veía toda la ciudad. El viento nos despeinaba, y por un momento pensé en su infancia, las tardes en el jardín, sus risas cuando jugaba con su padre, su promesa de que siempre estaría a mi lado. «Te fallé tantas veces», murmuró. «Pero tú sigues aquí». Me giré hacia él. «Porque ser madre no es un contrato, Ricardo. Es una raíz». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez no las ocultó. Se sentó en la banca y enterró la cara entre las manos. Me acerqué despacio, lo abracé por los hombros. Sentí su cuerpo temblar. No supe cómo detenerla, mamá. Ella me manipulaba, y yo me quedé inmóvil. Vi cómo te echaban y no hice nada. Su voz se rompió. «Lo sé», le dije suavemente. Y ese «nada» fue lo que más dolió. Pero no había reproche en mis palabras, solo verdad. Me di cuenta de que decirlo no abría heridas, las cerraba. El viento trajo olor a lluvia. Nos refugiamos bajo un toldo, mirando cómo las gotas golpeaban el suelo con fuerza. «¿Crees que todavía pueda reparar algo?», preguntó. «No se trata de reparar», respondí. «Se trata de vivir distinto. El dolor no se borra, pero se puede transformar». Lo miré a los ojos y vi en ellos al niño que alguna vez buscó mi aprobación. «Yo no necesito explicaciones, Ricardo. Solo que no vuelvas a esconderte detrás del silencio». La lluvia se volvió más suave. Él tomó mi mano y la besó con torpeza. «Gracias, mamá». Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. No había promesas, ni perdón explícito. Solo reconocimiento. Y a veces eso basta. El pasado seguía allí, pero ya no pesaba igual. Sentí que todo lo que había sostenido durante años finalmente se desmoronaba, no como ruina, sino como liberación. Cuando la lluvia paró, caminamos juntos hasta la salida del parque. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que crujían bajo nuestros pasos. «Te acompañaré al hotel», ofreció. Acepté. Durante el trayecto, hablamos de cosas pequeñas: comida, libros, películas. Lo cotidiano volvió a tener sentido. Nos despedimos en la entrada, con un abrazo largo, sincero, el tipo de abrazo que el tiempo debía. Esa noche, al entrar a mi habitación,
Dejé las flores en un florero y me senté frente a la ventana. Florencia se veía brillante, húmeda, viva. Me quité los zapatos, aflojé el collar y respiré hondo. La paz no siempre llega con alegría, a veces llega con cansancio, con la simple certeza de haber sobrevivido a uno mismo. Encendí la lámpara y abrí mi diario. Escribí una sola frase: hoy mi hijo volvió, no como antes, sino como por fin debía ser. Luego cerré el cuaderno y me permití llorar en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Había esperado este momento toda una vida. A la mañana siguiente, el aire olía a tierra mojada. El cielo seguía gris, y la luz se filtraba con suavidad a través de las cortinas. Me quedé un rato sentada en la cama, mirando el florero donde las lilas que Ricardo me había traído comenzaban a marchitarse. No me entristeció. Las flores también cumplen su ciclo, y eso no las hace menos hermosas. Me vestí despacio, con un suéter ligero y pantalones cómodos. No tenía prisa, pero sí una necesidad: verlo una vez más antes de que se marchara. Lo llamé al mediodía. Atendió rápido, con la voz aún dormida. ¿Podemos comer juntos?, pregunté. Claro, mamá. Donde quieras. Acordamos encontrarnos en un pequeño restaurante familiar al borde del río. Llegué unos minutos antes y pedí una mesa junto a la ventana. El lugar olía a sopa casera y pan recién horneado, una mezcla que me recordó mi infancia. Cuando él entró, noté algo distinto: sus hombros menos tensos, su mirada más limpia. El peso del remordimiento comenzaba a ceder. Durante la comida, hablamos sin rigidez. Me contó que había renunciado oficialmente a la empresa, que Duarte le ofreció seguir como asesor, pero prefirió empezar de cero. «Quiero ganarme lo mío, mamá», dijo con convicción. Asentí sin interrumpirlo. No por orgullo, sino por respeto. Lo miré con calma. Entonces, esta vez, sí entendiste la lección. Él sonrió apenas. Me costó caro. Las lecciones que valen siempre cuestan. Pedimos postre y el silencio entre nosotros se volvió amable. No había temas pendientes ni palabras atragantadas. Solo la sensación de que el tiempo, por fin, estaba a nuestro favor. De pronto, Ricardo sacó una foto doblada de su billetera. Era de él y su padre, tomada en la fábrica hace décadas. Siempre quise ser como él, murmuró. Y terminé repitiendo sus errores. Puse mi mano sobre la suya. No, hijo. Lo que lo hacía grande no era la empresa, era su humildad. Y hoy tú también la tienes. Pagó la cuenta sin discutir, aunque intenté hacerlo. Caminamos después por la ribera del río, con el sol abriéndose paso entre las nubes. El aire olía a agua limpia y pan caliente. Ricardo me ofreció su brazo, y por un momento volví a sentirme protegida, como si el tiempo retrocediera a cuando era su madre y él mi niño curioso. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Lo intenté muchas veces, respondí. Pero a veces la fe de una madre es más terca que el dolor. Nos detuvimos frente a un puente de piedra. Él se giró y, sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo largo, tembloroso, cargado de silencios. Sentí el corazón de mi hijo latir contra el mío, y todo lo que no dijimos durante años se dijo ahí. No necesitábamos disculpas, solo presencia. Le acaricié el cabello y lo besé en la mejilla. Ya está, Ricardo, susurré. Ya está. Cuando se separó, noté lágrimas en sus ojos. ¿Te das cuenta?, dijo sonriendo entre sollozos. Ahora sí puedo verte sin miedo. Y yo a ti sin rencor. Nos quedamos mirando el agua correr bajo el puente. El ruido era constante, hipnótico. Pensé que así suena la vida cuando por fin encuentra su cauce. Esa tarde regresamos al hotel caminando. Valentina nos esperaba en el vestíbulo, con una sonrisa que no intentó esconder. «¿Y bien?», preguntó. Ricardo la abrazó y ella lloró. «Nunca creí que volvería a tener esto», me dijo ella en voz baja. «No lo tenías perdido, solo dormido». Las 3 generaciones en un mismo abrazo. Por primera vez, el pasado, el presente y el futuro respiraban al mismo ritmo. Esa noche cenamos juntos en la habitación.
No hubo conversaciones profundas ni grandes declaraciones. Solo risas, comida sencilla y una sensación de hogar que hacía años no conocía. Cuando Ricardo se despidió, lo vi salir por el pasillo con paso firme. Ya no era el hombre que se avergonzaba de su madre. Era un hijo en paz. Antes de dormir, me miré al espejo. Tenía el cabello despeinado y el rostro cansado, pero sonreía. El peso del rencor había desaparecido y en su lugar quedaba algo más liviano, la gratitud. La gratitud de haber esperado lo suficiente para que el amor regresara, aunque fuera tarde. Regresar a México fue más fácil de lo que imaginé. No hubo ansiedad, ni miedo, ni esa sensación de derrota que alguna vez me acompañó. El avión despegó con suavidad, y mientras veía cómo el mar se alejaba por la ventana, sentí que dejaba atrás algo que ya no me pertenecía, el resentimiento. Valentina dormía a mi lado, su cabeza recargada sobre mi hombro. Afuera, las nubes parecían algodones suspendidos. Me descubrí sonriendo sin razón. Tal vez porque por fin entendí que uno no huye del pasado, solo aprende a mirarlo desde otra altura. Aterrizamos en una tarde clara. El aire olía a tierra seca y jacarandas. Habían pasado meses desde que partí, pero el país seguía igual, caótico, hermoso, ruidoso. Tomamos un taxi rumbo a casa. Por la ventana, los anuncios luminosos, las calles congestionadas y los niños vendiendo flores en los semáforos me parecieron más humanos que nunca. Era mi tierra, con sus heridas y su ternura. Extrañaba esto, dijo Valentina mirando por la ventana. Yo también, respondí. La casa me esperaba igual que la dejé, solo un poco más silenciosa. Las ventanas estaban limpias, el jardín crecido y el aire impregnado con el aroma de la bugambilia. Entré despacio, dejando que cada rincón me hablara. Los muebles seguían en su lugar, las fotografías intactas. Toqué el marco donde aún está la imagen de mi boda. No sentí nostalgia, sino gratitud. Sobre la mesa del vestíbulo, un sobre blanco me llamó la atención. Llevaba mi nombre escrito con letra firme, Patricia. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta corta y directa. Me arrepiento. Perdón. No había explicación, ni lágrimas en el papel, ni dirección de regreso. Solo esas dos frases, tan frías como necesarias. Me quedé de pie, sosteniendo la carta entre los dedos. No sentí rabia. Sentí alivio. No por su disculpa, sino porque ya no la necesitaba. El perdón, entendí, no se da para liberar al otro, sino a uno mismo. Por la tarde, Ricardo llegó. Traía un ramo de girasoles y una sonrisa tranquila. Tu jardín necesita vida otra vez, dijo mientras los colocaba en un florero. Lo observé en silencio. Era un hombre diferente, sin la corbata del orgullo ni el gesto del que siempre teme perder. Te ves bien, hijo, comenté. Y tú, libre. Me reí. Tal vez por fin aprendí. Nos sentamos en la terraza, mirando cómo el sol caía sobre los muros antiguos. Valentina trajo café y pan dulce. Se sentó frente a nosotros y habló de sus planes. Quería terminar sus estudios y viajar a Italia a trabajar por un tiempo. No para huir, aclaró. Para aprender. Ricardo la miró con ternura. Hazlo. No cometas el error de quedarte donde el miedo te ate. Sus palabras me sorprendieron. Era el consejo que él mismo nunca había seguido. Pero ahora lo decía con convicción, como quien ya entendió el precio del silencio. El cielo empezó a oscurecer. Las luces del jardín se encendieron solas, bañando las plantas con un resplandor dorado. Escuché el murmullo de la ciudad a lo lejos y me di cuenta de que, por primera vez, mi casa ya no era un museo de recuerdos. Era un lugar vivo. ¿Y ahora qué harás, abuela?, preguntó Valentina. Sonreí. Vivir. Sin expectativas, sin miedo. Solo vivir. Ricardo asintió. Entonces, enséñanos. Esa noche cenamos juntos en el comedor, el mismo donde antes solo reinaba el silencio. No hubo conversaciones pesadas ni reproches. Las risas llenaron el espacio y hasta los retratos en la pared parecían mirarnos con complicidad. Mientras recogíamos la mesa, Ricardo se acercó y me susurró: «Gracias por no rendirte conmigo».
Le respondí con una caricia. No se rinde quien ama, hijo. Solo descansa cuando el amor ya floreció. Después, subí a mi habitación. En el tocador, el collar de perlas descansaba sobre un paño de terciopelo. Lo tomé entre las manos y sentí su frío familiar. Lo guardé en una caja junto a las cartas que nunca envié. Ya no necesitaba exhibirlo ni buscar su brillo. Su historia, como la mía, estaba completa. Antes de dormir, abrí la ventana. El aire fresco de la noche entró con suavidad. Escuché a lo lejos una canción vieja en una radio vecina. Sonaba como despedida, pero también como promesa. Cerré los ojos y susurré para mí misma: el camino de regreso no siempre lleva al mismo lugar. A veces te lleva a ti. El mensaje de Patricia llegó una mañana tibia, casi discreta, como si no quisiera alterar el orden de mi nueva paz. Necesito verte, decía. Lo leí varias veces, buscando rencor y no encontré ninguno. Solo curiosidad. Durante años imaginé este momento, su rostro frente al mío, la voz de la mujer que me había cerrado la puerta aquel día. Pero cuando por fin sucedió, ya no sentía deseo de venganza. Sentía distancia. La distancia de quien ha aprendido a ver las cosas desde el otro lado del dolor. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, un lugar pequeño pero elegante, con paredes de ladrillo y aroma a vainilla. Llegué unos minutos antes. Pedí un café negro y esperé. Vi entrar a Patricia con paso inseguro, los ojos hinchados, el cabello sin arreglar. No quedaba rastro de la mujer altiva que un día me negó la entrada al matrimonio de mi nieta. Se acercó despacio, sosteniendo su bolso con fuerza. «Gracias por venir», dijo. Su voz era apenas un susurro. Nos sentamos frente a frente. Ella evitaba mi mirada, removía el azúcar sin probar el café. La observé en silencio. Su ropa ya no era de diseñador, sus manos temblaban, su anillo de matrimonio había desaparecido. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Por la verdad», respondí. Alzó la vista y respiró hondo. «Fui cruel. Lo sé». Me sentía amenazada, fuera de lugar. Pensé que si te apartaba, tendría todo bajo control. Negó con la cabeza. Pero lo único que logré fue destruirlo todo. Sus palabras no me sorprendieron. Había imaginado tantas versiones de esa confesión que escucharla no me dolió. «El control es una ilusión», le dije. «A veces creemos que dominar es protegernos, pero solo nos encierra». Patricia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo me odiaba, Valentina ya no me habla, y tú tienes todo lo que yo fingí tener, paz». Sonreí con tristeza. «La paz no se hereda, Patricia. Se conquista». Por un momento ninguna habló. Afuera pasaban autos, la gente caminaba rápido. Dentro del café, el tiempo parecía suspendido. Ella sacó algo de su bolso, una pequeña cajita de terciopelo. La abrió y me mostró un broche antiguo, de plata. «Era de tu madre, ¿recuerdas? Lo encontré entre tus cosas cuando vivíamos en tu casa. No pude quedármelo». Lo dejó sobre la mesa. Lo miré unos segundos antes de responder. «Gracias». No por devolverlo, sino por admitir que no te pertenecía. Las lágrimas le corrieron sin que intentara detenerlas. «No busco tu perdón», dijo. «Solo quiero que sepas que me duele haber sido así». Sus palabras no eran teatrales, eran reales. La vi más humana de lo que nunca creí posible. «El dolor también enseña», respondí. «A veces llega tarde, pero llega». Ella asintió, limpiándose el rostro con una servilleta. «No sé si algún día podré mirarme sin vergüenza». «Lo harás cuando aprendas a mirar sin orgullo», le dije suavemente. Pagó la cuenta sin mirarme. Al levantarse, su cuerpo parecía más liviano. Nos quedamos frente a frente, sin saber si despedirnos con un abrazo o con un silencio. Opté por lo segundo. «Cuídate, Patricia», dije. «Y si alguna vez vuelves a ver a Valentina, no la obligues a perdonarte. Solo demuéstrale que cambiaste». Ella asintió con los ojos bajos y salió del café sin volver la vista atrás. Me quedé un rato mirando el broche sobre la mesa.
Era pequeño, pero tenía un peso simbólico. Lo tomé entre los dedos y lo guardé en mi bolso. No por nostalgia, sino como recordatorio de que hasta el metal más frío puede recuperar su brillo si se limpia con humildad. Afuera, el viento soplaba suave, y por primera vez en años, el pasado me pareció un paisaje y no una herida. De camino a casa, el cielo se tornó dorado. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, y pensé en lo extraño que es el perdón. No siempre libera al otro, pero siempre libera a quien lo concede. Entré en casa, coloqué el broche junto al collar de perlas y observé cómo ambos reflejaban la luz del atardecer. Dos símbolos, dos historias, un mismo final. Esa noche dormí sin pesadillas. En mis sueños, la puerta que alguna vez se cerró frente a mí estaba abierta. No había nadie del otro lado, solo un jardín tranquilo. Tal vez el perdón se parecía a eso, una puerta abierta hacia el silencio, donde uno puede entrar sin miedo. El mensaje de Patricia llegó una mañana tibia, casi discreta, como si no quisiera alterar el orden de mi nueva paz. «Necesito verte», decía. Lo leí varias veces, buscando rencor y no encontré ninguno. Solo curiosidad. Durante años imaginé este momento, su rostro frente al mío, la voz de la mujer que me había cerrado la puerta aquel día. Pero cuando por fin sucedió, ya no sentía deseo de venganza. Sentía distancia. La distancia de quien ha aprendido a ver las cosas desde el otro lado del dolor. Acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, un lugar pequeño pero elegante, con paredes de ladrillo y aroma a vainilla. Llegué unos minutos antes. Pedí un café negro y esperé. Vi entrar a Patricia con paso inseguro, los ojos hinchados, el cabello sin arreglar. No quedaba rastro de la mujer altiva que un día me negó la entrada al matrimonio de mi nieta. Se acercó despacio, sosteniendo su bolso con fuerza. «Gracias por venir», dijo. Su voz era apenas un susurro. Nos sentamos frente a frente. Ella evitaba mi mirada, removía el azúcar sin probar el café. La observé en silencio. Su ropa ya no era de diseñador, sus manos temblaban, su anillo de matrimonio había desaparecido. «No sé por dónde empezar», murmuró. «Por la verdad», respondí. Alzó la vista y respiró hondo. «Fui cruel. Lo sé». Me sentía amenazada, fuera de lugar. Pensé que si te apartaba, tendría todo bajo control. Negó con la cabeza. Pero lo único que logré fue destruirlo todo. Sus palabras no me sorprendieron. Había imaginado tantas versiones de esa confesión que escucharla no me dolió. «El control es una ilusión», le dije. «A veces creemos que dominar es protegernos, pero solo nos encierra». Patricia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Ricardo me odiaba, Valentina ya no me habla, y tú tienes todo lo que yo fingí tener, paz». Sonreí con tristeza. «La paz no se hereda, Patricia. Se conquista». Por un momento ninguna habló. Afuera pasaban autos, la gente caminaba rápido. Dentro del café, el tiempo parecía suspendido. Ella sacó algo de su bolso, una pequeña cajita de terciopelo. La abrió y me mostró un broche antiguo, de plata. «Era de tu madre, ¿recuerdas? Lo encontré entre tus cosas cuando vivíamos en tu casa. No pude quedármelo». Lo dejó sobre la mesa. Lo miré unos segundos antes de responder. «Gracias». No por devolverlo, sino por admitir que no te pertenecía. Las lágrimas le corrieron sin que intentara detenerlas. «No busco tu perdón», dijo. «Solo quiero que sepas que me duele haber sido así». Sus palabras no eran teatrales, eran reales. La vi más humana de lo que nunca creí posible. «El dolor también enseña», respondí. «A veces llega tarde, pero llega». Ella asintió, limpiándose el rostro con una servilleta. «No sé si algún día podré mirarme sin vergüenza». «Lo harás cuando aprendas a mirar sin orgullo», le dije suavemente. Pagó la cuenta sin mirarme. Al levantarse, su cuerpo parecía más liviano. Nos quedamos frente a frente, sin saber si despedirnos con un abrazo o con un silencio. Opté por lo segundo. «Cuídate, Patricia», dije. «Y si alguna vez vuelves a ver a Valentina, no la obligues a perdonarte. Solo demuéstrale que cambiaste».
Ella asintió con los ojos bajos y salió del café sin volver la vista atrás. Me quedé un rato mirando el broche sobre la mesa. Era pequeño, pero tenía un peso simbólico. Lo tomé entre los dedos y lo guardé en mi bolso. No por nostalgia, sino como recordatorio de que hasta el metal más frío puede recuperar su brillo si se limpia con humildad. Afuera, el viento soplaba suave, y por primera vez en años, el pasado me pareció un paisaje y no una herida. De camino a casa, el cielo se tornó dorado. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, y pensé en lo extraño que es el perdón. No siempre libera al otro, pero siempre libera a quien lo concede. Entré en casa, coloqué el broche junto al collar de perlas y observé cómo ambos reflejaban la luz del atardecer. Dos símbolos, dos historias, un mismo final. Esa noche dormí sin pesadillas. En mis sueños, la puerta que alguna vez se cerró frente a mí estaba abierta. No había nadie del otro lado, solo un jardín tranquilo. Tal vez el perdón se parecía a eso, una puerta abierta hacia el silencio, donde uno puede entrar sin miedo. Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te humilló, y aún así hacerlo desde la paz, no desde el rencor. ¿Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o invisible, como si el mundo se hubiera cansado de mirarte? Por favor, no creas que eso dice algo de ti. No eres el error de nadie. No eres la sobra de ningún amor. Eres raíz. Eres historia. Eres la prueba viva de que el corazón humano puede romperse 1000 veces y seguir dando amor. Tal vez diste todo por tu familia, tiempo, juventud, paciencia, tus mejores años. Tal vez callaste para no herir, aguantaste para no romper, y nadie lo notó. Pero te aseguro que la vida sí lo vio. Cada lágrima, cada madrugada, cada silencio tuvo sentido. Porque las mujeres como tú son las columnas de lo que otros llaman hogar. Puede que hoy estés sola en una casa demasiado grande, o mirando una foto que ya no duele pero todavía pesa. Aún así, escucha esto, no es tarde. No lo es para volver a reír, para viajar, para vestir bonito, para mirarte al espejo con ternura y decir lo logré. La edad no es un límite, es una corona. Te la ganaste a fuerza de amor, sacrificio y dignidad. Y si un día te cerraron una puerta, recuerda lo que hizo Beatriz. No se quedó rogando afuera. Se levantó, limpió sus lágrimas y construyó su propio lugar, un lugar donde el respeto no era un lujo, sino lo mínimo. Tú también puedes hacerlo. Puedes empezar por invitarte a tu propia mesa, con tu taza favorita, tu música, tu silencio y tu orgullo de seguir de pie. Porque la dignidad, mi querida, no se hereda, se conquista. Y cuando aprendes a sentarte sola con la cabeza en alto, el mundo, tarde o temprano, vuelve a buscar tu luz. Así que, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, comparte esta historia y recuerda, las puertas que se cierran son solo la forma que tiene la vida de decirte. Aquí no, pero más adelante sí. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no tienes idea de lo que pasó cuando una mujer descubrió que su nuera intentaba controlar hasta el último centavo de su dinero. Ella no discutió, no levantó la voz, solo sonrió. Y con una sola firma, cambió el destino de toda la familia. Te dejaré esta historia en la pantalla final para que la veas ahora mismo. Haz clic y descubre: mi nuera quiso controlar mi dinero. Hasta que descubrió mi jugada maestra. Porque el giro final es la mejor lección que una madre pudo dar sin decir una palabra. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.